Muy buenos días. La señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, hace su ingreso. estos momentos La señora hace su Presidenta ingreso de la República, a la sala Dina El Ercilia Espuru Boluarte para Segarra. participar de lo que será en los próximos minutos de la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete ministerial, tal como hace algunos días ella misma lo anunciara a todo el país. Hay que indicar que son 19 los miembros del gabinete ministerial. Señoras y señores, buenos que días. hasta hoy Se da estaba inicio a la presidido ceremonia de por el juramentación señor Pedro del Miguel presidente del Consejo Angulo de Arana. Ministros y Gabinete Ministerial. Como primer acto, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado y el presidente del Consejo de Ministros. Resoluciones Supremas número 358-2022 PCM a 376-2022 PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vistas las renuncias que al cargo formulan los titulares de los siguientes despachos: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social y Presidencia del Consejo de Ministros. Estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz. Ministerio de Defensa, Luis Alberto Otárola Peña Aranda. Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda. Ministerio del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro. Ministerio de Educación, Carmen Patricia Correa Arangoitia. Ministerio de Salud, Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo Alonso García Virimisa. Ministerio de la Producción, Sandra Belaúnde Arnillas. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Elguero González. Ministerio de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Paola Pierina Lazarte Castillo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Elena Rojas Ortiz. Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. Ministerio de Cultura, Jair Pérez Brañez. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier de Martini Montes. Asimismo, Presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Are, dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra al presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 377-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo 1. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda. Artículo 2. La declaración del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer
actos de corrupción el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Luis Alberto Otaro Peñaranda, de 55 años, abogado y político y natural de Huaraz, se convierte en el presidente del Consejo de Ministros. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 378-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, la canciller Ana Cecilia Gervasi Díaz es ratificada en la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Defensa. Resolución Suprema número 379-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Jorge Luis Chávez Cresta. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Luis Chávez Cresta, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 380-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Alex Alonso Contreras Miranda. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Alex Contreras Miranda, ¿promete usted, por la patria y la Constitución,
desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera, Alex Alonso Contreras Miranda es ratificado en la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de del juramentación de los nuevos Resolución miembros Suprema del número gabinete ministerial. 381-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Víctor Eduardo Rojas Herrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrada es publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado el general Víctor Rojas Herrera de la Policía Nacional de Perú como nuevo ministro del Interior en reemplazo de César Augusto Cervantes. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 382-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor José Andrés Tello Alfaro. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor José Andrés Tello Alfaro, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. José Andrés Tello Alfaro también es ratificado en la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Educación. Resolución Suprema número 383-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Óscar Manuel Becerra Tresierra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor
Oscar Manuel Becerra Tresierra. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera, Oscar Manuel Becerra reemplaza en la cartera del Ministerio de Educación a Carmen Correa, quien renunció el pasado 16 de diciembre. Ministerio de Salud. Resolución Suprema número 384-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que le confío? Por un país en paz, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Rosa Gutiérrez Palomino continuará como titular del Ministerio de Salud. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 385-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego a la señora Nelly Paredes del Castillo. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Nelly Paredes del Castillo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Nelly Paredes del Castillo es otra de las ministras que es ratificada en el cargo. Hay que señalar que la señora Nelly Paredes, al igual que otros miembros del gabinete, han estado participando de distintas mesas de diálogo al interior del país. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 386-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Eduardo Alonso García Virimiza. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor
Eduardo Alonso García Virimiza. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Eduardo García, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ha sido ratificado en el cargo. Hay que señalar que fue uno de los últimos en juramentar hace algunas semanas. Ministerio de la Producción. Resolución Suprema número 387-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29 de 158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la producción a la señora Sandra Belaúnde Arnillas. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Tálora Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Sandra Belaúnde Arnillas, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de la producción que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demande. Sandra Belaúnde Arnillas también es ratificada en el Ministerio de la Producción. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 388-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29 de 158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Luis Fernando Elguero González. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Tálora Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Fernando Elguero González, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demande. Ministerio de Energía y Minas. Resolución Suprema número 389-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29 de 158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Óscar Electo Vera Gargurevich. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor
Óscar Vera Gargurevich. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera la presidenta Dina Boluarte ratifica en el cargo de ministro de Energía y Minas a Óscar Vera. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 390-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones a la señora Paola Pierina Lasarte Castillo. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Paola Pierina Lasarte Castillo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y queda ratificada como ministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lasarte Castillo, quien, al igual que el ministro de Trabajo, fueron los últimos en juramentar durante la presidencia de Pedro Angulo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 391-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la señora Hania Pérez de Cuellar Lubienska. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Hania Pérez de Cuellar, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 396-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Grecia Elena Roja Ortiz. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Grecia Elena Rojas Ortiz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción,
el cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ministerio del Ambiente. Resolución Suprema número 393-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Albina Ruiz Ríos. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Albina Ruiz Ríos. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el desarrollo del ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ministerio de Cultura. Resolución Suprema número 394-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Leslie Carol Urteaga Peña. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Leslie Carol Urteaga Peña, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ahí vemos la juramentación de la nueva ministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, quien reemplaza a Yair Pérez, quien renunció el pasado 16 de diciembre al cargo de ministro de Cultura. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 395-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social al señor Julio Javier de Martín y Montes. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Julio de Martín y Montes,
¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Por el diálogo y la paz entre todos los peruanos, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera es ratificado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini Montes. Señoras y señores, la ceremonia de juramentación del presidente del Consejo de Ministros y Gabinete Ministerial ha concluido. Agradecemos su gentil asistencia. Invitamos a los señores ministros a acompañar a la señora presidenta en un saludo en la parte delantera del Salón El Espurú y luego a la foto oficial en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Ahí podemos observar a la señora presidenta de la República acompañado del nuevo gabinete ministerial, que en esta oportunidad está presidida por el señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, 55 años, abogado y político, además nacido en la ciudad de Huaraz. Hay que señalar que son 4 nuevos ministros que se incorporan a este gabinete ministerial. Y lo que hay que resaltar es que en esta oportunidad son 10 las mujeres que conforman el gabinete ministerial. Los ministerios donde hay nuevos miembros está el Ministerio de Defensa, que lo ocupa hoy el general Jorge Luis Chávez, el Ministerio del Interior, el general de la Policía Víctor Rojas, el Ministerio de Educación Óscar Becerra y también el Ministerio de Cultura Leslie Urteaga. Y de esta manera queda juramentado el nuevo gabinete ministerial. Se despide la presidenta de la República para la foto oficial. Nosotros retornamos a estudio. Ministerial a la foto oficial en el patio de honor.